abrir nuevamente lo que nos dice la Biblia. En Isaías, en el capítulo 40, se nos habla de la providencia del Omnipotente, la providencia de nuestro Dios. Y dice aquí entonces, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y a mi Dios se le pasa mi derecho. Note que aquí la Biblia comienza donde se nos muestra que muchos piensan que Dios no conoce lo que nos está pasando, o que Dios sencillamente pasa derecho y a él como que no le interesa o no se preocupa por lo que está pasando en el mundo. Muchas personas preguntan, bueno, si Dios existe, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite tantas cosas en este mundo? Pero la Biblia nos muestra en el versículo 28 y nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Su inteligencia es inescrutable. Noten que aquí dice que Dios no se fatiga, Dios no se cansa, Dios no desfallece. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra y nos dice en la segunda carta de Pedro, vamos a buscar en el capítulo 3, segunda de Pedro, en el capítulo 3, hay una cita maravillosa donde nos muestra cuán relativo o la relatividad del tiempo para nuestro Dios. Porque dice aquí entonces en el versículo 9, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos piensan que Dios se demora demasiado en cumplir sus promesas. Muchos piensan que Dios está dilatando demasiado el tiempo, que está dejando sufrir demasiado a la humanidad. ¿Qué hace Dios cuando los inocentes sufren y las personas en el mundo están pasando por terribles situaciones? Por eso dice que Dios no retarda su promesa, dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. También dice en el versículo, vamos a leer ahora, en este versículo 14 dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Amén. Aquí entonces la Biblia se nos muestra que debemos ser hallados sin mancha e irreprensibles. Y en el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué es el sufrimiento de un ser humano? Ni siquiera llega un día en cuanto a la relatividad de Dios, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como el día que pasó. Nosotros, si acaso vivimos 60, 70, 80 o 100 años, pero no llegamos ni siquiera a los 200 años. Y muchas personas hallan este lapso de tiempo como muy largo. Aún desde que Cristo prometió en Juan 14, del 1 al 3, él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Cristo voló alto, Cristo voló a la eternidad, pero Él dijo que Él no nos va a dejar solos. Él prometió venir a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y Él nos dice que no debemos estar turbados. Para Dios es como si tan solo hubiesen pasado 2 años desde que Cristo murió y resucitó. No hemos ni siquiera llegado al final del segundo año, del tiempo en el cual, del día, al segundo día, perdón, porque un día para Dios es como 1000 años. Así que todavía no hemos completado los 2000 años. Para que se cumplan los 2000 años, faltan 11 años.
debido a que el espíritu de profecía presenta en el libro El conflicto de los siglos, en la página 375, que los 4000 años se cumplieron cuando Cristo muere en la cruz en el año 31. Y los 6000 años, si los 4000 se cumplieron en el año 31, los 6000, de acuerdo a la cronología del gran conflicto, se cumplirán en el año 2031. Todavía no ha pasado el tiempo necesario. Nadie sabe el día y ni la hora, dice Mateo 24 y el versículo 36. Solamente lo sabe nuestro Padre que está en los cielos. Y algún día, al confirmar su pacto de paz con su pueblo, Él nos revelará ese tremendo misterio que será revelado cuando suene la séptima trompeta, según nos muestra la palabra de nuestro Dios. Así entonces vemos cómo Dios nos guía. Y las águilas en primer lugar tienen algo muy importante que se llama la visión. Dios tiene esa visión y Dios conoce el fin desde el principio, pero Dios también quiere que nosotros seamos como las águilas. Nosotros somos como los pichones de las águilas que los colocan en sus nidos. Sus nidos los colocan sobre las alturas, en las partes más altas de las montañas. Allá ellas colocan en los árboles más altos sus nidos, que son grandes en proporción. Y vemos que ahí en ese lugar ellas cuidan a sus tiernos pichones, los mantienen, y aun cuando es sacudido por los vientos, el nido es tan fuerte que puede sostenerlos hasta el momento en el cual ellos tienen que emigrar de aquel nido. Así nosotros somos sacudidos por los problemas de este mundo. Somos sacudidos por las terribles tentaciones. Somos sacudidos por el terrible zarandeo. Pero el que permanezca dentro del nido, el que permanezca unido en Cristo, jamás podrá perecer. Pero ya cuando el pichón echa las alas, entonces el águila madre agarra al pichón y lo suelta. Primero hace un vuelo de prueba, lo lleva sobre las alturas, sobre sus alas. Las alas del águila lo van sosteniendo y lo agarra con sus garras, sin hacerles daño. Sabe cómo calibrar la presión de sus garras. Lleva entonces a su hijito, a su hijo que ya es un adulto, y lo suelta sobre las alturas. Y aquel pichón empieza a mover las alas, empieza a aprender a volar. Y el águila hace ese ensayo una y otra vez hasta que aquel hijo del águila aprende a volar. Nosotros estamos aprendiendo a volar con el Señor, porque el Señor no se cansa. El Señor es como las águilas. La Biblia nos presenta los 4 seres vivientes en el libro del Apocalipsis. Son símbolos. Los animales son símbolos del carácter de Dios. Y el águila nos muestra la presteza, la rapidez, nos muestra las características del águila. El águila puede volar muy alto, así que el águila tiene una visión especial. Vamos a hablar de la visión de Dios porque ya hemos dicho que Dios conoce el fin desde el principio. Y la Biblia nos dice en Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18, que sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo de Dios, también otra versión dice, sin visión el pueblo de Dios se desenfrena. Necesitamos esa visión especial. El águila tiene una visión tan especial que puede ver más allá de 2 millas de distancia. Puede ver miles de metros a distancia. Su visión es 4 a 5 veces mejor que las de los seres humanos. Por eso no tienen miedo de algún peligro repentino que las pueda sorprender, debido a que pueden ver el peligro mucho antes de que venga y son capaces de evitar el peligro. Nosotros también debemos ser capaces de evitar el peligro. La Biblia nos da un mensaje en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, donde este mensaje es dado a la iglesia de la Odisea. Tiene que ver con la falta de visión que tienen muchos cristianos y la visión espiritual que Dios quiere darles a los cristianos. Y en Apocalipsis, en el capítulo 3, se nos da este mensaje a la iglesia de la Odisea y dice de la siguiente manera.
Versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y aquí viene la parte que quiero enfatizar en estos momentos, y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios nos manda a ungir nuestros ojos con el colirio celestial para que podamos ver a una larga distancia, podamos percibir el peligro y que el peligro no nos agarre desprevenidos. Dios nos ha dado toda esta visión a nosotros para que podamos estar confiados en el Señor. La Biblia dice que los hijos de Dios, los que le servimos al Señor, somos como el monte de Sión, que no se conmueve, sino que permanece para siempre. Con esta vista tan especial, podemos ver más allá. Muchas personas hoy en día están viviendo en la incertidumbre, ven todo el futuro oscuro, ven todas las cosas negativas que están pasando en esta humanidad y no comprenden lo que está viviendo el mundo en estos momentos. Se habían hecho sueños con las cosas de este mundo, pero la Biblia dice que el mundo no puede ser el hogar del cristiano, porque nosotros tenemos la mirada en las cosas eternales. Nosotros tenemos la mirada allá arriba en los cielos, en el trono de la gracia, en el lugar donde está Cristo intercediendo por nosotros. Nosotros vemos más allá al futuro, donde Cristo ha preparado una mansión eterna para nosotros, donde veremos un final feliz para los hijos de Dios. Aún en medio de las tormentas, el águila puede mirar más allá. El águila puede ver que más allá de la tormenta hay un sol que ilumina, hay un sol maravilloso. Y cuando el águila es perseguida por sus enemigos, aún vemos esta enseñanza tan maravillosa. El águila empieza a volar, pero el águila tiene esa visión tan especial que puede ver aún cuando tenga el sol en su contra y empieza a volar con el sol en su contra y sus enemigos, sus depredadores que vienen detrás de ella, no pueden ver, quedan enceguecidos por la luz. Pero nosotros como pueblo de Dios podemos ver el rostro de Dios por medio de la fe. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Podemos ver al Señor, pero la gente que no es de limpio corazón no puede contemplar la hermosura de su carácter. No pueden contemplar a Cristo, quien es nuestro sol de justicia. Él es el que nace en nuestros corazones, el que nos fortalece. Él es el que nos da la justicia eterna, y la justicia pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, versículo 13 dice, mi Dios pues pondrá en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere colocar en nosotros su carácter. Dios quiere iluminarnos con su justicia. Dios quiere que nosotros tengamos esta visión como el águila, que podamos ir y volar en dirección hacia el sol de justicia, que podamos verle en la hermosura de su santidad, en la hermosura de su gloria. Y solamente los que tienen estas características como las águilas pueden contemplar al sol de justicia. En segundo lugar, las águilas no temen las tormentas. ¿Por qué? ¿Por qué las personas temen las tormentas? Los discípulos temían las tormentas, porque aún en medio de las tormentas vemos que en la Biblia se registra una tormenta en la cual ellos estaban remando durante todas las vigilias de la noche. Y estos hombres con esos músculos de acero estaban remando, habían aprendido a confiar en su destreza como diestros marinos para sobrevivir en medio de las tormentas. Pero la Biblia dice que pasó la primera vigilia y ellos seguían remando tratando de salvar la embarcación, sacaban el agua de la barca y así con sus músculos de acero, ellos confiaban en su fuerza. Pero finalmente la primera vigilia, que va desde las 6 hasta las 9, la tormenta no se detuvo. En la vigilia que va de las 9 hasta las 12, continuó con la tormenta. Y en la vigilia que va de las 12 hasta las 3 de la madrugada, continuó la tormenta, dice la palabra de Dios. Hasta la tercera vigilia,
Y en la cuarta vigilia, cuando todo era más oscuro, cuando ya estaban cansados, ya se rindieron porque no tenían más fuerzas. Sus músculos se habían acalambrado, se habían entumecido, pero como dice la palabra, que Dios da esfuerzo al cansado, aumenta las fuerzas a que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová levantarán las alas como el águila. ¿Por qué la Biblia habla de levantar las alas como el águila? Porque el águila es el único animal que puede entrar en medio de las tormentas sin ser perjudicado, porque el águila cuando entra en la tormenta, por muy poderosa que sea, muy poderoso que sea el viento, bajo las poderosas alas de las águilas, ella sabe cómo balancearse en la tormenta y empieza a subir y a subir de tal manera que llega a un lugar en las alturas donde la tormenta no tiene fuerza para destruirla y empieza a volar sosegadamente en un lugar de paz muy por encima de la tormenta. Nosotros también podemos hacerlo, mis queridos hermanos. Solamente tenemos que orar y confiar en el Señor, orar, extender nuestras alas por medio de la fe. La fe sin obras es muerta, y empezar a balancearnos en medio de la tormenta, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Y mientras más alto vayamos subiendo, el Señor nos va guiando para que nosotros podamos llegar a ese lugar seguro. Y el águila puede permanecer largo tiempo, aún más de un día, puesto que ella no tiene que mover las alas, no tiene que ejercer su fuerza, solamente las extiende y sus alas son tan grandes. ¿Cuánto miden las alas del águila extendida? Miden 2.25 metros. Y ese águila tan grande con sus alas extendidas, en ese momento ya mientras estira las alas está descansando en las nubes. Nosotros podemos descansar en el Señor si reposamos en Cristo. La Biblia dice en Mateo 11 del 28 al 30, dice Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Mis queridos hermanos y hermanas, el águila puede permanecer descansando por encima de la tormenta. Nosotros podemos permanecer descansando encima de la tormenta si extendemos las alas de la fe, si confiamos en el Señor para que Cristo nos sostenga a cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos y hermanas. Y en tercer lugar, quiero enfatizar cuán alto vuela un águila y cuán importante es esto en nuestras vidas. El águila vuela tan alto, dice, según los conocedores de este animal, los grandes eruditos en la materia, el águila vuela aproximadamente a una altura de 10.000 pies de donde ella se encuentra, o sea, unos 3.000 metros. O sea que si el águila está en una montaña que ya está en unos 8.000 metros de altura, unos 7.000, ella puede volar otros 3.000 metros de altura. Puede volar muy alto el águila, por encima de las montañas. Vuela este animal tan alto, vuela. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto para nosotros, un águila que puede volar tan alto, mis queridos hermanos y hermanas? Saben que hay un animal que vuela cerquita del águila y el águila pues lo ve tan pequeñito que jamás se le ha ocurrido pensar de que ese animalito le puede hacer un daño, porque es un animal pequeño en comparación con el águila. Este animalito se llama el cuervo. Y el cuervo, hay un refrán que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. El cuervo es un animal traicionero. El cuervo es un animal egoísta. El cuervo es un animal malo. El cuervo es un animal dañino. Así que el cuervo, como es tan malo, él agarra y entonces, como el águila está volando bajito, el cuervo se le pone por encima del águila y empieza a volar y se le trepa en el lomo del águila y le empieza a picotear y le empieza a tratar de hacer daño, porque ese es un animal malo. Y el águila, en vez de pelear con el cuervo,
En vez de voltearse y agarrar al cuervo y matarlo, ¿saben qué hace el águila? El águila dice, tú eres insignificante para mí. Y el águila empieza a extender las alas y empieza a moverlas y a volar más alto. Y mientras más alto va volando el águila, más altura. El cuervo, como es un animal que no está acostumbrado a las alturas, no puede respirar. Ese es un problema terrible. Por eso fue que en el monte Everest, a los 8,000 metros de altura, otros habían muerto, otros no pudieron alcanzar la cima de la montaña, necesitaban más máscaras de oxígeno, con tanques de oxígeno para poder sobrevivir en esas alturas. Pero el águila es un animal que puede volar sobre las alturas y ese cuervo, como ya no puede respirar bien por las alturas, no le llega el oxígeno a ese animalito, así que se desmaya y cae. Mi querido hermano, ¿cuáles son los cuervos que están atormentando tu vida? ¿Cuáles son los cuervos que están picoteándote, tratando de destruirte? ¿Serán las tentaciones? ¿Será que la gente te está criticando? ¿Será un grave problema en la familia que te está atormentando? ¿Será un grave problema con aquellas personas a quienes tú aprecias? ¿Será un grave problema en tu trabajo? ¿O también puede ser la preocupación por la situación que vivimos a nivel mundial? Esto es muy pequeño si tú aprendes a volar como las águilas. Tan solo levanta las alas como las águilas y vuela muy alto, y el Señor te guiará para que tú puedas vencer y volar sobre las alturas. Recordando siempre este versículo que dice en Isaías 40, del 29 al 31, dice, Él da esfuerzo al cansado, aumenta las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, dame fortaleza? Señor, yo no puedo avanzar más en esta situación que estoy viviendo. Necesito de tu gracia. Necesito que tú me des esa fortaleza de las águilas, que me ayudes a volar muy alto por encima de esta tormenta, para así llegar a un lugar donde yo pueda extender mis alas y reposar en ti sobre las alturas. Bendíceme, Señor, en esta noche. Que Dios nos bendiga a todos. Es mi deseo y oración. Amén.